Buena gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy, pero muy bien. Hoy vamos a hablar al respecto de lo que vendría a ser el eje hipotálamo hipófiso gonadal. De ahí vamos a ver las gónadas masculinas como femeninas. Esta clase es una clase muy poco preguntada. Vamos a ver lo que más se pregunta y dentro de lo más importante, lo que a ustedes les van a preguntar. Porque para aquellos que ya cursaron por ahí ginecología y obstetricia van a ver que son temas bastante similares, son prácticamente los mismos temas y van a ver que en la clase la autora les va a decir que es una clase muy extensa para darla en medicina interna, porque esto, digamos, dentro de lo que vendría a ser la parte de fertilidad, la parte de hipogonadismo, hay un montón de cosas, hay un montón de estudios y vamos a ver que no solamente podemos resumirla en 40 minutos, hay especialidades enteras al respecto de esto. Entonces, mi recomendación para esta clase es que la vean, la entiendan, la estudien obviamente lo que yo les paso y que prácticamente se mantengan al margen con este tema. Porque van a ver que hay un montón de cosas, si ustedes se quieren poner a indagar, hay un montón de tratamientos diferentes, así que traten de quedarse con los que le dan en la facu y con los que le damos nosotros ahora, por lo menos para poder aprobar la ERA. En el caso de que les pregunten, porque prácticamente esta clase es muy rara preguntada por lo menos. Se preguntó el año pasado en el recuperatorio al respecto de amenorreas, las causas, pero después no se preguntó mucho. Así que vamos a arrancar con la clase. Cualquier cosita, cualquier duda, ya saben, pregunten, no hay ningún problema. Y bueno, arranquemos. Bien, gente, como ya sabemos, lo que vendría a ser el eje hipotálamo hipófiso gonadal es diverso entre masculino y femenino. Es, digamos, el único diferente que veníamos viendo a diferencia de los otros ejes. Lo que tenemos que recordar, que para mí lo más fácil es ir primero por lo que vendría a ser el hipotálamo hipófiso ovario. ¿Por qué? Primero porque es el que dentro de todo más se pregunta y segundo porque el del hombre es como más simple. Dentro de lo que vendría a ser el eje hipotálamo hipófiso ovárico, tenemos que recordar siempre que el hipotálamo, como vemos acá, iba a ser el encargado, digamos, de liberar lo que vendría a ser la hormona liberadora de gonadotropinas. De ahí eso iba a ir todo por lo que vendría a ser el sistema porta hipofisario a la adenohipófisis. Y en la adenohipófisis, esta se iba a estimular para que libere lo que vendría a ser la FSH y la LH. Estas hormonas iban a viajar, iban a ir, digamos, al ovario, como ya sabemos, y estas iban a actuar a nivel de las células de la teca, lo que vendría a ser la hormona leutinizante, para producir tanto andrógenos como gestágenos, y lo que vendría a ser la FSH, que vemos acá, se iba a encargar de ir a las células de la granulosa para estimular la producción tanto de los estrógenos como de los gestágenos. De ahí, estos iban a ir a células diana y van a encargarse de todo el proceso que ahora vamos a ver. Acuérdense de que tanto la FSH como la LH y lo que vendrían a ser los andrógenos y los gestágenos iban a encargarse de hacer el feedback negativo a nivel de lo que vendría a ser tanto la hipófisis como el hipotálamo. Entonces, eso es algo que sí o sí tenemos que saber. El eje es algo que no nos puede faltar. De ahí tenemos que hablar, obviamente, de lo que vendría a ser tanto el ciclo ovárico como el ciclo uterino. Y también podríamos hablar del ciclo hormonal. De ahí vamos a tener, por ejemplo, que durante lo que vendría a ser el día 28 o el primer día, o sea, cuando termina un ciclo y empieza el otro, vamos a empezar con lo que vendría a ser la fase folicular. La fase folicular, como ustedes ya saben, está principalmente comandada por lo que vendría a ser la FSH. Para aquellos que ya cursaron, por ejemplo, gineco-obstetricia, esto les va a parecer una pavada, así que tranquilos. Y para aquellos que no, también porque ya vimos esto en fisiología. Pero no importa, lo volvemos a repetir. Entonces, durante la fase folicular, en lo que vendría a ser el ciclo ovárico, vamos a ver que predomina lo que vendría a ser la hormona FSH, que esta fase se denomina fase folicular porque la FSH se va a encargar de estimular a la zona de la granulosa para que los folículos produzcan lo que vendrían a ser los estrógenos y estos puedan hacer el feedback negativo de la FSH a nivel de la adenohipófisis. Pero lo importante es eso, que se desarrolla el ovario, se va desarrollando y a nivel que pasan los días cada vez se va haciendo, digamos, mejor, mayor, de mayor tamaño. De ahí vamos a ver que el día 14, debido al pico de LH, como vemos acá, se produce ¿qué cosa? Se produce la ovulación, debido al pico de LH. Esa ovulación permite la salida del óvulo y genera que quede el cuerpo lúteo. Como ya sabemos, la LH, cuando hace la ovulación, aumenta la producción ¿de quién? De la progesterona. Si bien la progesterona y los estrógenos se producían al mismo nivel en la primera fase, la progesterona empieza a aumentar su concentración después de la ovulación. Entonces ahí vamos a tener que durante toda la fase lútea, la progesterona va a encargarse de mantener lo que vendría a ser el óvulo para hacer la fecundación. Una vez que se produzca la fecundación, sabemos que la progesterona se mantiene a lo largo de todo el embarazo y si no se produce la fecundación, vamos a ver que todo lo que vendría a ser el endometrio, además, se descama.
De ahí vamos a pasar a lo que vendría a ser el cuerpo albicans, porque acuérdense que el cuerpo lúteo después de un tiempo degenera, y después vamos a ver lo que vendría a ser el esquemita abajo. El esquemita abajo va en relación directa con lo que estábamos hablando recién. En la primera fase, que es la fase, digamos, folicular, que es la que coincide con la fase menstrual y la fase proliferativa. O sea, la fase folicular se da al mismo tiempo de la menstruación y la proliferación del folículo ovárico. Entonces, acuérdense, primero, como no hubo fecundación, todo lo que vendría a ser la preparación del endometrio se descama, se empieza a romper y por eso se produce el sangrado. Durante esta fase nosotros tenemos niveles más altos de estrógeno, por acción de ¿quién? De la FSH. Sin embargo, también tenemos progesterona. Una vez producida la menstruación, tenemos toda la fase proliferativa donde empieza a crecer el endometrio y el endometrio se prepara para la posible implantación de lo que vendría a ser el huevo cigoto, y el día 14, una vez que se produce la ovulación, aumenta la progesterona por si hay, digamos, una fecundación. Una vez que esto no se produce, ahí tenemos lo que vendría a ser la fase secretora. Acuérdense que antes teníamos la menstrual y la proliferativa. Cuando hay progesterona elevada, tenemos la fase secretora. Una vez que esto cumple los días, tenemos lo que vendría a ser la menstruación, una vez que llegamos al día 28. Como ustedes ya saben y como todos ya sabemos, los ciclos obviamente no son siempre de 28 días, eso sería lo ideal. Se considera normal de 21 a 28 días, así que eso guárdenlo para gineco. Lo importante acá es que conozcamos cómo se da el ciclo, cómo se produce, por si nos preguntan. Lo único que yo he visto hasta ahora que se pregunte es el eje hipotálamo-hipófiso gonadal. Lo que vendría a ser ciclo ovárico y uterino, no he visto que se pregunte, pero es muy importante que ustedes lo conozcan porque es algo que tienen que saber sí o sí y ya deberíamos saberlo desde antes. Así que, por favor, eso repásenlo. Si yo tengo una hipofunción de mis gónadas, yo tengo lo que se denomina hipogonadismo. El hipogonadismo, como ustedes ya saben, puede ser hipergonadotrópico o hipogonadotrópico, que eso va a depender de dónde esté la alteración. Como nosotros ya sabemos, y como les dije, el hipogonadismo se define como el déficit de ambas funciones o de una de las dos funciones de las gónadas, ya sea una función reproductora o una función hormonal. De ahí vamos a tener al hipogonadismo hipergonadotrópico en el caso de que la falla esté en el ovario. ¿Por qué se denomina hipergonadotrópico? Porque yo tengo un aumento en la producción de las gonadotropinas. Tengo un aumento en la FSH y en la LH, mayor a 10 unidades internacionales por litro. Es importante que conozcan el valor, es muy raro que les pregunten, pero para el que quiera, estúdielo. Y los estrógenos, o sea, lo que vendría a ser la producción por parte de las gónadas, está bajo. Por otro lado, tenemos el hipogonadismo hipogonadotrópico. Que el hipogonadismo hipogonadotrópico yo tengo una falla a nivel central, o sea, a nivel del hipófisis o del hipotálamo. De ahí, dependiendo de la cantidad de hormonas que yo tenga arriba, va a depender la causa. Pero hipogonadotrópico es o hipofisario o hipotalámico. De ahí yo voy a tener bajo los niveles de la gonadotropina, o sea, por debajo de 10, o sea, baja la LH y la FSH, y también bajo los estrógenos. ¿Cómo yo diferencio de hipotálamo y hipófisis? Lo hago a través de un test con agonistas, hormona liberadora de gonadotropinas, y si ese test me da positivo, la patología es hipotalámica, porque quiere decir que no se está liberando lo que vendría a ser hormona liberadora de gonadotropinas. Por lo tanto, si me da negativo, quiere decir que la hipófisis es la que no está reaccionando. Esto es muy importante que lo sepan porque es la forma de llegar al diagnóstico de la causa. De ahí tenemos que hablar de las causas. Las causas, como dije, si hablamos de un hipogonadismo hipergonadotrópico, la causa va a ser primaria, o sea, tengo un aumento de la LH y de la FSH. De ahí tengo causas congénitas y adquiridas. Dentro de las causas congénitas voy a tener al síndrome de Turner, a la agenesia gonadal, al síndrome de feminización testicular. Adquiridos, como por ejemplo la quimioterapia, la ovarectomía, la radiación, causas autoinmunes, el síndrome de cromosoma X y también de causas idiopáticas. Acá lo importante es que ustedes se acuerden las causas de tipo secundarias, o sea, si yo tengo un hipogonadismo hipogonadotrópico, que la principal causa son los tumores a nivel de la hipófisis. Y los tratamientos, obviamente si yo tenía una hiperestimulación por parte de la hipófisis, como ya vimos, que había varios tumores ahí dando vueltas, si yo le hago una cirugía, por ejemplo, le hago radioterapia y eso genera una involución o atrofia de esa glándula, puede generarme un hipogonadismo secundario. La hemocromatosis por depósito de hierro también provoca hipogonadismo, y después tenemos las causas terciarias, que vendría a ser a nivel del hipotálamo, que se puede dividir en congénito, como el síndrome de Kallmann-Morsier, y adquirido, como tenemos la hemorragia intraventricular, la meningitis, los tumores, también los traumatismos y la hidrocefalia. Es importante conocer las causas porque les pueden preguntar en examen. Dentro de las causas más frecuentes del hipogonadismo gonadotrópico, les dejé un cuadrito en su PDF como para que tengan, en el caso que le pregunten, 5 o 6 causas de cada uno.
Memorícenlo, no tienen, digamos, no hay otra forma de recordar estas causas porque hay muchos síndromes en particular que no les van a preguntar ahora. Acuérdense siempre de la hiperprola, porque es muy preguntado en el examen, síndrome de Cushing también, y lo que vendrían a ser los fármacos y las drogas. Si ponen estas 3 causas, ya está bien su respuesta, pero si le piden 5, tienen otras más por las dudas. Ahora hablemos de lo que vendría a ser el diagnóstico del hipogonadismo femenino. Obviamente, primero tenemos que medir lo que vendrían a ser las hormonas periféricas, o sea, las producidas por el ovario. Después tenemos que ver lo que vendría a ser la fertilidad a través del espermiograma y la ecografía ginecológica y la evaluación de lo que vendrían a ser las hormonas a nivel de la hipófisis, la LH y la FSH. Una vez yo he hecho el diagnóstico del hipogonadismo a través de eso y además de la clínica que va a tener el paciente, que ya vimos todo lo que vendría a ser la regresión de los caracteres secundarios y demás, además de la infertilidad, vamos a ver que el tratamiento depende de qué es lo que quiera la mujer. En el caso de que una mujer sea premenopáusica, pero que no quiera tener hijos, el tratamiento es solamente con estrógenos y progesterona. Sin embargo, una mujer posmenopáusica no se sustituye nada, y por otro lado, si hablamos de una mujer o de un varón, que vamos a ver después, con deseo de tener hijos, ahí sí vamos a dar hormona productora de gonadotropinas o FSH y LH. Además, dependiendo de lo que vendría a ser la causa, tenemos que estimular lo que vendría a ser en el varón la espermatogénesis testicular. Acuérdense eso siempre porque les pueden preguntar. Es muy raro porque a la misma profesora, digamos, de esta materia no le gusta mucho ahondar en estos temas porque es un trabajo en conjunto con el ginecólogo y por ahí hay varias, digamos, peleas entre el manejo o el tratamiento de estos pacientes. Ahora sí hablemos de algo que se preguntó la era anterior, o sea, en el año pasado, que es al respecto de la amenorrea. La amenorrea, para aquellos que ya vieron ginecología, ya saben de lo que estamos hablando, pero para aquellos que no, tenemos que acordarnos que la amenorrea es la ausencia de menstruación por arriba de 90 días en la mujer, en cualquier momento de la vida, sin causa fisiológica, digamos, que lo respalde. ¿Qué es lo que me indica que la paciente tiene una amenorrea o qué es lo que a mí me quiere decir que la paciente tenga amenorrea? Es que quiere decir que el eje no está funcionando o que no hay ovulación. Dentro de las causas más comunes de amenorrea, nosotros vamos a tener la amenorrea hipotalámica como primer causa, la hiperprolactinemia, la falla ovárica y el síndrome ovario poliquístico. El año pasado se preguntó esto. Les preguntaron causas de amenorrea, pidieron 5, tenemos más, pero estas 4 no les pueden faltar en el examen. O sea, de las 4, más, por ejemplo, anorexia, psicógena, síndrome de Asherman, esas le ponen una causa más, que ahora la vamos a ver, y ya está. Pero estas 4 no les pueden faltar en el examen. De ahí tenemos que hablar que la amenorrea puede ser primaria o puede ser secundaria. Primaria, hablamos de una paciente, por ejemplo, de 14, 15, 16, hasta los 18 años, que nunca tuvo su menstruación. O sea, nunca tuvo, digamos, lo que vendría a ser la menarca. Por otro lado, las amenorreas secundarias, hablamos de una mujer que estuvo menstruando, o sea, tenía su ciclo, y que de manera espontánea, por alguna causa, dejó de tener su menstruación. Y lo primero que tenemos que descartar en estas mujeres que tuvieron lo que vendría a ser su ciclo normal y de la nada empezaron con amenorrea, es descartar embarazo. Acuérdense porque es muy importante porque ya se preguntó en examen el año pasado. Acuérdense siempre, una mujer que viene con amenorrea, pedir su unidad beta, descartar embarazo. Lo primero que tienen que hacer. Y algo que les voy a dejar de tarea es que busquen por qué se pide su unidad beta y por qué no se pide su unidad alfa. Estas amenorreas las podemos describir o podemos dividirlas por grados. El grado 1 son aquellas que tienen el útero y tienen desarrollo mamario, o sea, tienen útero presente. Vamos a tener diversas causas como la amenorrea hipotalámica, el síndrome ovario poliquístico y la obesidad, las cuales tienen la prueba de estrógeno y progesterona positiva. De ahí vamos a ver, por ejemplo, para qué se producen estas pruebas, para qué hacemos estas pruebas. Lo ideal es ver, digamos, si el eje está funcionando y lo hacemos a través de la progesterona y del estrógeno. O sea, primero damos uno, después damos otro para ver si la paciente hace o no hace menstruación. De ahí vemos lo que vendría a ser otras causas como el himen imperforado, la genesia del cuello uterino o la genesia del tabique vaginal, que estas van a tener, por ejemplo, la prueba del estrógeno o la progesterona negativa. De ahí vamos a poder, digamos, descartar algunas causas. Después vamos a tener el segundo grado, que la paciente no tiene útero, pero tiene desarrollo mamario. Y ahí tenemos principalmente síndromes genéticos, como por ejemplo el síndrome de Morris, o también denominado tumor feminizante, que vamos a ver que el cariotipo de este paciente es principalmente XY. Y después tenemos lo que vendría a ser el síndrome de Rokitansky-Kusterhauser, que es un 46XX, o sea, un cariotipo femenino, pero que no tiene ni útero y tiene sí desarrollo mamario. Después tenemos el tercer grado,
que el tercer grado tiene útero, pero no tiene desarrollo mamario, y ahí vamos a hablar de cariotipo hipogonadotrópico, o sea, un 46XX, o el hipergonadotrópico con un cariotipo normal o alterado. De ahí vamos a ver, dentro de los hipogonadotropos, por ejemplo, yo puedo tener un tumor a nivel de la hipófisis, o puedo tener un tumor a nivel del hipotálamo. Puedo tener, por ejemplo, un síndrome de Kalman, un síndrome de Bardet. Eso no es tan preguntado en examen. Después tenemos lo que vendría a ser el hipergonadotrópico, que como le dije tiene un cariotipo normal o alterado, que digamos la causa más frecuente que les pueden preguntar es respecto del síndrome de Turner. Después vamos a ver el grado 4, que es con útero y mamas poco desarrolladas. Y ahí vamos a tener causas tanto ováricas como adrenales. Por ejemplo, ováricas, vamos a tener al ovario androgénico o unos tumores funcionantes de ovario, y después tenemos la causa adrenal, como por ejemplo la hiperplasia adrenal congénita. Tenemos también tumores a nivel de la glándula suprarrenal que pueden generar lo que vendría a ser la amenorrea primaria. La pregunta ahora sería, ¿cómo hago el diagnóstico? O sea, o cómo evalúo una amenorrea primaria. Primero, tenemos que hacer la historia clínica y obviamente lo que vendría a ser el examen físico de la paciente con amenorrea primaria, y después ver, digamos, la presencia de caracteres sexuales. De ahí tenemos que ver si tiene, por ejemplo, caracteres sexuales presentes, caracteres secundarios presentes. Vamos a hacer una ultrasonografía del útero. De ahí vamos a ver si el útero está presente o normal. Tengo que ver si no hay una obstrucción, por ejemplo, un himen imperforado. Si no hay obstrucción, tengo que evaluar otra causa de amenorrea secundaria. De ahí vamos a ver que si yo tengo alguna alteración a nivel uterino, tengo que ver el cariotipo. El cariotipo me va a salir, si es 46, digamos, si es un cariotipo femenino, tengo que ver si no hay agenesia mulleriana. Y por otro lado, si es 46XY, tengo que ver si no es un síndrome de sensibilidad a los andrógenos. De ahí, si por ejemplo no tiene desarrollo de los caracteres sexuales, tengo que ver lo que vendrían a ser los niveles de LH y FSH. Si estos niveles están, digamos, bajos, vamos a ver que hablamos de un hipogonadismo hipogonadotrófico. Pero si los niveles están elevados, vamos a ver que tengo un hipogonadismo hipergonadotrópico y tengo que ver el cariotipo nuevamente. Si el cariotipo, por ejemplo, me viene X0, o sea, 45X0, hablamos de un síndrome de Turner, y si, por ejemplo, tengo un cariotipo femenino, tengo que ver si no hay una falla primaria del ovario. ¿Esto les van a preguntar? No, es muy raro porque es ya más complejo. Pero para el que lo quiera estudiar, como yo siempre les dejo los algoritmos, se los dejé. Hablamos ahora de las amenorreas de tipo secundarias. Como ya les dije, es una ausencia de menstruación en una mujer que usualmente tenía menstruaciones normales. De ahí vamos a hablar de diversas causas como hipotalámicas, hipofisarias, ováricas, uterinas, a lo que ya vimos al principio de la clase. Lo importante acá es que ustedes sepan las causas para hacer los diagnósticos diferenciales. ¿Y cómo hago el diagnóstico de una amenorrea secundaria? Primero, lo primero que tengo que hacer es la prueba de embarazo. Sí o sí, si les preguntan en el examen, digan prueba de embarazo. De ahí, si viene positiva, tengo que confirmar el embarazo. ¿Con qué? Con una ecografía transvaginal. Si viene negativa, ahí tengo que medir la TSH y la prolactina. Si la TSH está normal y la prolactina está elevada, tengo que ver los niveles de la prolactina. Si la prolactina está mayor a 100, tengo que hacer una resonancia de hipófisis para ver que no haya un prolactinoma. De ahí tengo que ver otras causas de elevación de prolactina, o sea, todas las causas que vimos de hiperprola en la clase de hipófisis. De ahí, si la prolactina es menor a 100 miligramos por mililitro, tengo que buscar otras causas, lo mismo que veíamos acá. Después, si la TSH está elevada y la prolactina está normal, tengo que ver si no hay hipotiroidismo o un Hashimoto. De ahí tengo que ver al respecto de si recibe o no recibe hormonas tiroides. O sea, ahí ya me voy a la clase de hipotiroidismo. Y por último, si la TSH está normal y la prolactina está normal, tenemos que hacer el test de la progesterona. Si le hago el test y sangra, es un hipogonadismo normogonadotrópico. O sea, un síndrome de Cushing, por ejemplo, acuérdense que va a tener la clínica, o puede tener la clínica, síndrome de ovario poliquístico, tumor de ovario, tumor suprarrenal, tengo varias causas. Pero si no sangra, hago de vuelta el test de progesterona, le puedo hacer el test de estrógeno también, y después el de progesterona, y ahí tengo que ver, digamos, si descarto o no, por ejemplo, lo que vendría a ser. Si viene positivo el sangrado, o sea, si sangra la paciente, tengo que dosar FSH y LH. Si FSH es mayor a 40 o la LH es mayor a 20, tengo un hipogonadismo hipergonadotrófico por una insuficiencia ovárica prematura. Por otro lado, si la FSH es menor a 40, ahí sí voy a ver que tengo un hipogonadismo hipogonadotrópico, amenorrea, fíjense que acá hay que corregir, y tengo que descartar, obviamente, un tumor hipofisario. Acuérdense que acá lo que les van a preguntar principalmente es lo siguiente. Viene una paciente con amenorrea secundaria. ¿Qué es lo que tienen que hacer primero? Examen físico, historia clínica, descartar embarazo. Una vez que descarto embarazo, ahí tengo que pedir ¿qué cosa? TSH y prolactina.
Y veo, si la TSH está normal y la prolactina está normal, hago el test de progesterona, obviamente me contacto con el ginecólogo, con la endocrinóloga, todo el despelote, para ver, digamos, si no hay una causa a nivel central. O sea, para ver si el ovario está afectado o si no es a nivel hipófiso hipotalámico. ¿Qué puedo hacer? Pedir una resonancia magnética a nivel de la región celular para descartar el diagnóstico. Si la TSH está elevada y la prolactina está normal, descartar hipotiroidismo. Y si la TSH, por ejemplo, viene normal, pero la prolactina está elevada, descartar hiperprolactinemia. O sea, buscar causas de hiperprolactinemia y descartar. Así se hace el diagnóstico. Para resumir, acuérdense porque eso es lo que les pueden preguntar. Estamos perdidos, estamos perdidijillos, estamos perdidijillos, estamos perdidijillos. ¡Reacciona, reacciona ya! Gracias, pero no se queme. Homero, no te pases. Es mejor asegurarse de una vez. Perdón. Como me gustó más cómo quedó el PDF, a diferencia de mi PowerPoint, es hablar del síndrome de ovario poliquístico y lo que vendría a ser el eje hipotálamo hipófiso gonadal masculino, que es menos preguntado todavía. Dentro del síndrome de ovario poliquístico, es muy importante que ustedes siempre se acuerden que es un síndrome endocrino metabólico muy, pero muy común en mujeres de edad reproductiva. Es un tema que yo creo que la doctora no les pregunta porque es un tema que le encanta y creo que, si no me equivoco, ella hizo su tesis para, digamos, tener su especialidad respecto a esto. Así que es un tema que lo domina bastante. Yo no les recomiendo que lo usen en oral. Así que acuérdense que es muy común en mujeres de edad reproductiva, es la causa más común de hiperandrogenismo en la mujer y obviamente de infertilidad. Y dentro de la fisiopatología es bastante desconocida. Hay alteración en la liberación de hormona liberadora de gonadotropinas, hay alteración también en la relación LH-FSH porque hay un aumento desmedido de lo que vendría a ser la LH. Ese aumento de la LH estimula más las células de la teca, generando aumento de los andrógenos, y obviamente la disminución de la FSH genera una disminución de la aromatasa en las células de la granulosa y eso hace que se conviertan menos los andrógenos en estrógenos. Por lo tanto, genera acumulación de los andrógenos. Eso genera, digamos, ese aumento de los andrógenos genera que no haya un desenvolvimiento normal de los folículos, entonces genera atresia de los folículos con múltiples folículos. Por eso se denomina síndrome de ovario poliquístico. De ahí vamos a ver que genera una anovulación, por lo tanto les da amenorrea. Entonces el endometrio cada vez es más estimulado por el estrógeno y prolifera mucho más. Puede tener sangrado, los sangrados son irregulares y genera también el riesgo de tener hiperplasia endometrial y por lo tanto cáncer. De ahí vamos a ver que hay una disminución de la globulina que liga los andrógenos, por lo tanto aumenta la testosterona libre y eso es lo que le da la clínica al síndrome de ovario poliquístico, porque la testosterona libre genera un aumento de la dihidrotestosterona. Dentro de la clínica vamos a ver la amenorrea secundaria, obviamente la oligomenorrea, el sangrado irregular, el hiperandrogenismo, o sea, el acné, alopecia, seborrea, hirsutismo. Ahí vamos a tener la infertilidad, también la resistencia a la insulina, por lo tanto va a tener acantosis nígrica. ¿Se acuerdan esas manchas negras, digamos, a nivel de los pliegues, principalmente en los cuellos, en las axilas? La dislipidemia, la diabetes tipo 2, también la intolerancia a la glucosa, hipertensión arterial, síndrome metabólico. Todo eso es lo que les pueden preguntar en el examen respecto al síndrome de ovario poliquístico. Vamos a ver que el diagnóstico se hace principalmente a través de la clínica, el laboratorio, porque vamos a tener un aumento de los estrógenos, la de la androstenediona, aumento de la LH, de la y la FSH va a estar normal. Después las imágenes, principalmente la ecografía de ovario, vamos a tener que hacer y vamos a ver ovarios aumentados de tamaño con numerosos folículos. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, que para hacer el diagnóstico necesitamos al menos 2 de los siguientes criterios, o sea, oligo o anovulación, o sea, un ciclo menstrual irregular o normal asociado a la anovulación. Después, signos clínicos y o bioquímicos, o sea, el hirsutismo, el acné, la seborrea. Después, los andrógenos elevados a nivel laboratorio y obviamente la ecografía, ovarios poliquísticos. El tratamiento principalmente es corregir las alteraciones menstruales, ver los síntomas periféricos, corregir la esterilidad y las alteraciones metabólicas. ¿Con qué? Pérdida de peso, actividad física y dieta. De ahí vamos a ver que las mujeres que no desean hijos, le vamos a dar anticonceptivos orales recombinados. Eso sí es pregunta de examen. La progesterona lo que hace es suprimir la LH, generando una disminución de andrógenos, por lo tanto actúa sobre el endometrio proliferativo, mejorando los síntomas. Y el estrógeno aumenta lo que vendría a ser la globulina liberadora de andrógenos y genera una disminución de la testosterona libre. Espironolactona se pregunta también en examen porque baja la testosterona libre y vamos a ver que las mujeres que sí desean hijos hay que corregir las alteraciones metabólicas, estimular la ovulación con citrato de clomifeno. Anoten eso porque eso les pueden preguntar en examen. Y ahí tenemos otros temas dentro de lo que vendría a ser todo el hipogonadismo. Tenemos la insuficiencia ovárica precoz, el síndrome de ovario resistente,
tumores de ovario, pero es muy raro que les pregunten. Aquellos que quieran leer, mi recomendación es si tienen tiempo que lo hagan, porque no está de más saber. Yo, como siempre les digo, le doy lo más frecuente, lo que más se pregunta en examen, pero si es por mí, les daría todo y les haría clase de 3 horas más o menos. Pero no va al caso. Ahora sí, hablemos del eje hipotálamo hipófiso testicular. De esto tenemos que saber el eje, principalmente. Acuérdense que a nivel del sistema nervioso central, el hipotálamo libera también lo que vendría a ser la hormona liberadora de gonadotropinas. De ahí lo que hace es estimular la hipófisis para que se libere LH y FSH, lo mismo. Pero la LH va a ir a estimular las células de Leydig, como ya les dije en la clase de hipófisis. Acuérdense, LH, Leydig. Y las células de Sertoli van a ser estimuladas por la FSH. Acuérdense eso porque es lo más importante. De ahí, las células de Leydig van a encargarse de producir la testosterona para que las células de Sertoli lleven a cabo los efectos virilizantes y la espermatogenia. De ahí la testosterona va a ser el feedback negativo, al igual que la LH y la FSH, como ya vimos en la clase de hipófisis. El hombre puede tener también hipogonadismo. El hipogonadismo masculino, hablamos de un síndrome clínico debido a un déficit de los testículos para producir testosterona, o sea, un déficit androgénico. Podemos tener también un número bajo de espermatozoides por la interrupción en algún nivel del eje hipotálamo hipófiso testicular. Podemos clasificar al hipogonadismo dependiendo del nivel afectado, en hipogonadismo primario, secundario, también el combinado, ya es más raro que les pregunten eso. Podemos tener también el hipogonadismo dependiendo la célula afectada, o sea, las células de Leydig o las células de Sertoli, por un órgano resistente, o sea, quiere decir que haya una alteración, por ejemplo, de la alfa-5 reductasa. Después tenemos el hipogonadismo de tipo cardíaco, que se llama andropausia. Es importante eso, es raro que pregunten, la verdad. Lo que más se ha preguntado es respecto de los síntomas sugestivos, por ejemplo, que el paciente tenga un desenvolvimiento sexual incompleto, pérdida del vello púbico o axilar, testículos atrofiados, después reducción de la libido, reducción de erecciones espontáneas, disfunción eréctil, lo que vendría a ser la ginecomastia, infertilidad, obviamente, sudoración, pérdida de altura, o sea, un paciente bajito, y obviamente que, como todo, tenemos que acordarnos siempre que el diagnóstico lo vamos a hacer a través de la clínica, el laboratorio, donde vamos a pedir LH, FSH, la testosterona libre, y de ahí podemos pedir imágenes, como por ejemplo una ecografía, un ecodoppler testicular, una tomografía de la glándula suprarrenal o de la silla turca, y después, una vez que hagamos eso, tenemos que descartar si no hay alteración de la globulina ligadora de andrógenos. Para eso, obviamente, les traje un algoritmo diagnóstico, que es lo más importante que tienen que saber, porque la idea es que ustedes aprendan a hacer, digamos, el diagnóstico diferencial. Lo que tenemos que ver es sospechar primero la clínica del hipogonadismo, como le dije, pérdida de pelo, pérdida de la libido y demás. De ahí, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Dosar la testosterona total circulante, vamos a ver que es un método bastante confiable y tenemos que ver. Si nos sale normal, quiere decir que el eje está normal. Pero si nos sale patológico, tengo que repetir la testosterona total y medir lo que vendría a ser la globulina ligadora de andrógenos. Esa globulina ligadora de andrógenos se puede alterar, como por ejemplo por una diabetes, por una obesidad, por un síndrome nefrótico, por una acromegalia, por hipertiroidismo, por la edad, por la infección por VIH. Y después vamos a ver que en el caso de que venga patológico, la testosterona total y la globulina ligadora de andrógenos, vamos a ver que tengo que medir la FSH y LH. Para ver si la FSH y la LH están elevadas, en un hipogonadismo es primario. Solicitar cariotipo, ecografía y metabolismo de hierro. Si la FSH y la LH me vienen bajas, es un hipogonadismo hipogonadotrópico. Tengo que medir la prolactina, resonancia de hipófisis, pedir las hormonas hipofisarias y obviamente ver el metabolismo de hierro y pedir un estudio genético. La testosterona libre tengo que considerar en el caso de que tenga anciano, obeso, diabetes, VIH positivo, disfunción tiroidea o que consuma opiáceo, estrógeno o progestágenos. Si todo eso me viene normal, me habla de una normalidad del eje y ya tengo que buscar otra causa. Hay fármacos, por ejemplo, que alteran la testosterona, se me puede generar un hipogonadismo, por ejemplo, lo que la disminuyen, como por ejemplo los opioides, el ketoconazol, el verapamilo, el consumo crónico de corticoides, así que siempre acuérdense de preguntar al respecto de eso. Y después del tratamiento de lo que vendría a ser el hipogonadismo, también depende de lo que vendría a ser el deseo de fertilidad en el hombre. Es algo ya, como les digo, menos preguntado, en un trabajo en conjunto con varios profesionales. Así que en el caso de que la doctora les diga que es muy importante, que les va a preguntar en examen, me avisan, les paso un PDF o les paso lo que necesitan saber, pero mi recomendación es que hagan hincapié en lo que más se pregunta. Después, respecto a la disfunción eréctil, el hirsutismo, es algo que si quieren leerlo, bienvenido sea. Así que con eso, gente, terminamos la clase de hoy. Terminamos la última clase, porque creo que esta es la última de endocrinología.
Cualquier cosita, cualquier duda, lo que necesiten, ustedes ya saben, pueden preguntarme, me piden si necesitan más información, si necesitan otra clase, lo que sea, a su completa disposición. Así que espero que les vaya muy bien, espero que cualquier cosa me consulten, así que nos vemos en la próxima clase y creo que la próxima ya es de reumato o de hematología. Vamos a ver qué nos depara el futuro. Que tengan una buena semana, nos vemos la próxima. No entendí.